Bienvenidos una vez más al podcast de Ana Celina Araiza. Hoy tenemos invitada a la doctora en Derecho Vanessa Gallardo, experta en tema familiar. Vanessa, por favor, compártenos, según tu expertise, cuáles son las 3 principales causas de divorcio. Pues mira, lo que generalmente llega en consulta es, desafortunadamente, infidelidades. Okay. También la causa, pues problemas económicos, que también son importantes. Y la otra es, a lo mejor no sé si llamarlo narcisismo, pero empiezan a decir, ¿sabes qué? Me casé con esta persona, pasó el tiempo y resulta que no es lo que vivimos los primeros meses, ya no existe. O sea, eso no, y llevo 2 años esperando a regresar y no. Entonces hay mucho tipo de abuso, pues físico, emocional, sexual, económico, y se va agravando, y siempre la gente tiene la esperanza de que regrese la persona con la que se casó, y pues no. Y pues no va a regresar porque además el tiempo pasa y uno va cambiando, ¿no? Claro, y aparte te vas dando cuenta pues ya con la convivencia cómo es la persona. Hace ratito platicábamos de ciertas cosas que deberíamos de tomar en cuenta antes de casarnos por si llega a surgir un divorcio. Digo, qué mal que ya lo pensemos así, ¿no? Sí, como claro. Prevenir, pero yo creo que como mujeres muchas veces tenemos dependencia económica de la pareja y esto puede llegar a ser una problemática al momento del divorcio. Uh-huh. ¿Qué nos recomiendas ante este tipo de situaciones? Yo creo que así como cuando vas con el médico, cuando quieres evaluar, si quieres hacerte un procedimiento o algo, también deberías ir con el abogado a preguntarle, oye, ¿en qué consiste el matrimonio? O no nada más el matrimonio, ¿no? A lo mejor viven en concubinato, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué pasa si tenemos hijos, etcétera? La gente está un poco desinformada. Entonces, por ejemplo, aquí en Baja California tenemos el régimen de sociedad conyugal y separación de bienes. ¿En qué casos, pues tienen que entender cuándo es sociedad conyugal, cuándo es separación de bienes? Y también que te casas y formas una familia, pero también tiene que existir una interdependencia. Okay. O sea, no nada más me caso y entonces toda mi responsabilidad es tuya. Ahora, si el acuerdo es ese, que vas a dejar de trabajar y vas a dedicarte al hogar y al cuidado de los hijos, pues también tendrías que hablar qué tipo de pensión vas a recibir tú, si a ti te van a dar una cantidad por hacer los labores del hogar, que son también muy pesados. Claro, y que no son remunerados. Y a veces hay quienes hacemos doble jornada, sí. O sea, trabajo, pero también cuido a mi hijo, también superviso, también veo las cosas del hogar, etcétera. Entonces yo creo que sí tienen que platicar muy bien, incluso hasta en los porcentajes en los que se van a ir en los gastos. Por ejemplo, hablábamos de que no te puedes ir 50-50 si no ganas lo mismo, ahí no es equitativo, entonces hay que ver en proporción a cuánto gana cada quien para ver cuánto va a aportar a los alimentos. También si se van a separar, o por ejemplo, si alguien se va a separar del trabajo, vamos a pensar que se van a casar y se van a ir a vivir a otro lugar y tú vas a dejar tu trabajo, bueno, entonces, ¿qué cantidades me vas a proporcionar o qué acuerdos vamos a tener económicos para yo también pues poder salir adelante si en caso de una separación, porque pues nadie tiene ahora sí que comprado el que va a estar casado toda la vida. Claro, sí, y como mujer, repito, tener esa independencia económica, ¿no? Porque a veces pues llega el amor, te enamoras, quieres dejar a un lado a veces tus temas profesionales por dedicarte a la casa, pero muchas veces por también impulso amoroso, pues no hacemos este tipo de acuerdos que yo creo que son cosas que sí o sí se tienen que hablar y poner sobre la mesa antes de casarnos, ¿no? Claro, o por ejemplo, nos vamos a casar, fíjate que voy a dejar de trabajar, me voy a dedicar a lo mejor 3-4 años a cuidar a mis hijos, a lo mejor tu esposo te va a pagar los gastos médicos mayores, o tenías un fondo de ahorro y a lo mejor él lo va a seguir pagando, claro. O no sé, o sea, a lo mejor, mira, te voy a poner un negocito. Yo creo que siempre tenemos que tener como algo así extra que tenemos que hacer para... Uno nunca sabe, ¿no? Porque obviamente, pues ya lo veremos, son temas meramente matemáticos, en temas de alimentos, temas del divorcio. Entonces, pues obviamente las leyes ya están establecidas y no necesariamente te van a dar lo que ustedes habían pactado verbalmente. Claro. Por eso existen convenios donde la gente puede hacer sus acuerdos con un juez y decir, estos son nuestros acuerdos, así estamos nosotros, así pactamos las convivencias, así pactamos la pensión alimenticia, decidimos que yo dejara de trabajar y que y él me iba a aportar esta cantidad, pero yo creo que siempre es bueno que sepan un poco de finanzas o que tengan sus ahorros, una emergencia, sí.
o sea, no puede quedarse así nada más. No, inclusive además de un tema como un divorcio, también puede ser un tema como una pérdida de la vida, de la pareja, si es el soporte económico del hogar, como un tema de una enfermedad por parte de quien sea el proveedor, que digo, en su mayoría principalmente, pues ahorita nos estamos refiriendo al hombre, ¿no? Pero también la realidad es que hoy en el día a día, en la mayoría de los hogares, la mujer también trabaja, ¿no? Como dices tú, se avienta una doble jornada, claro. El cuidado de las hijas, los hijos, la casa y sus temas laborales. Y por ejemplo, ahí ya es donde entra también en discusión este tema que decimos del 50-50, ¿no? Porque oye, entonces yo pues estoy aportando económicamente, pero además estoy aportando de otra manera al cuidado del hogar, Claro, ¿no? porque me dedico al hogar y hago una doble jornada, o sea, termino de trabajar y también lo hago. Fíjate que ese tema que hablas también, que tiene que ver con el derecho familiar, sobre los juicios sucesorios o temas de menores que sus papás fallecen, pues sí, imagínate nada más una mujer que se dedica al hogar, al cuidado de sus hijos, en donde no hay un seguro de vida, ¿cómo? Por ejemplo, el seguro de vida podría amortiguar para que ellas se puedan ir incorporando a la vida laboral y sus hijos pues tengan a la proporción a lo mejor lo que tenían antes. Pero si no hay eso, imagínate, o sea, yo he tenido personas que me dicen, ¿sabes qué, Lick? Pues falleció mi esposo, la casa es rentada, no hay nada, ya hay unas escuelas que ya ni siquiera tienen como seguro de orfandad, creo que se llamaba, de que si el niño dejaba de ir fallecía alguno de los papás, el niño ya tenía para la escuela, o sea, yo creo que sí es importante que todas esas cosas se revisen y se platiquen en pareja cuando se van a casar. Oye, y en cuanto al tema de casarte por bienes separados, ¿qué nos sugieres ahí? ¿Qué nos recomiendas? O sea, ¿a qué tipo, hay como alguna sugerencia, algún tipo de relación que según sea se casen de cierta forma respecto al tema de los bienes o no? Mira, pues aquí en Baja California tenemos solamente dos regímenes, ¿no? Está sociedad conyugal y separación de bienes. Yo creo que ahí va a depender, por ejemplo, cuando te casas y dices, no tenemos nada, o sea, no tenemos bienes ni nada, porque pues igual no entra lo pasado. Fíjate que los dos vamos a aportar y vamos a crecer, a lo mejor yo me voy a dedicar a cuidar al hogar y tú vas a irte a trabajar, entonces a lo mejor para ellos lo justo es que todo lo que se compre entre en la sociedad conyugal y se lo repartan en partes iguales. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy permitiendo que tú crezcas, que tú salgas a trabajar y puedas hacer un patrimonio y entonces a mí me estás incluyendo y me estás protegiendo. En cambio en la separación de bienes, pues cada quien es dueño de lo que haga durante el matrimonio y podría ser que a lo mejor cada quien tiene diversos ingresos y cada quien quiere comprar sus cosas, pero a lo mejor hay una casa, hay algo que dicen lo vamos a comprar entre los dos, pero ahí sí les sugiero ser copropietarios y revisar eso, ¿no? Pero, por ejemplo, si se casan por separación de bienes y no sé, vamos a pensar que la esposa no va a trabajar, él va a trabajar y él va a adquirir bienes, imagínate, no los comparte, pero entonces, ¿qué oportunidad tuvo la persona que se quedó al hogar para adquirir un inmueble? ¿Quién le va a prestar dinero en el banco? ¿O pudo ahorrar suficiente para comprar un inmueble, no sé, al contado? Entonces yo creo que ahí ya empiezan como temas de desproporción. La Corte en 2007 sacó un tema muy interesante que es la indemnización para la gente que se casa por separación de bienes. Pero para que te toque, haz de cuenta que es como el bingo. O sea, tienes que casarte por separación de bienes, tiene que haber una desproporción. O sea, tu marido tiene que tener 5 o 6 inmuebles, o sea, o varios inmuebles. Tú no tienes que tener, te tienes que haber dedicado preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, o sea... no pudiste haber hecho otra cosa. Y aparte tienes que, o sea, tienes que demandar y puedes adquirir hasta el 50%. O sea, el juez te puede dar el 10, el 20, el 15, o sea, él va a decidir en relación a las pruebas que ofrezcas, qué proporción te lo va a dar. Pero o sea, te tienes que ir a un juicio a ver cuánto te va a dar el juez y demostrar esa desproporción económica que hubo. Entonces, qué mejor que desde el principio se platique y se diga, entonces, nos casamos por sociedad conyugal, vamos a compartir todo lo que hacemos, o definitivamente, ¿sabes qué? Yo no quiero compartir contigo lo que yo voy a hacer. Pero tú sí conmigo. Pero ya estoy enterada, entonces yo sabré si quiero seguir inyectándole dinero o mi tiempo, que es súper valioso, y entonces decir, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer otras cosas, o no voy a abrir un negocio, no voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque
o sea, pues si ya te dijeron que cada quien va a tener sus bienes, entonces prepárate para eso. Okay. Creo que desde que se van a casar ahí viene el régimen por el que te vas a casar y lo tienen que platicar. Yo creo que es algo que se tienen que platicar. Sí, y yo creo que muchas personas no lo platican porque no saben, porque no tienen información, porque no saben cómo, o sea, para empezar no saben cómo funciona, número uno, y número dos, te digo, pues en su mayoría te casas, a veces a lo mejor puede ser como que muy cegado, muy enamorado, pensando que la relación va a ser para siempre, y ojalá, pero nunca sabes, ¿no? Y no digo porque se vaya a atravesar siempre un tema de infidelidad o algo, se pueden presentar otro tipo de temas, ¿no? Simplemente pues ya no se dio y punto, ¿no? La situación, pero tú sugieres entonces que antes de que alguien se case vaya a alguna consulta contigo, bien, sí, como lo dijiste, claro, como un médico, sí, ¿no? Puedes ir a consultar a un abogado y preguntarle, oye, ¿qué onda? O sea, me conviene, por ejemplo, me parece curioso, pero quienes más me ha tocado que pagan asesorías preventivas son hombres. Sí, y donde me dicen, oye, yo tengo tantos bienes que me heredaron mis papás, y yo les digo, no entran. Aunque te cases por, o sea, no entran, ¿no? Entonces ya me dicen, a ver, ¿me conviene sociedad o separación de bienes? Entonces yo ya les explico, ¿sabes qué? Pues si los dos van a aportar, pues a lo mejor se pueden ir en sociedad conyugal. Si tú consideras que ella no va a aportar en la misma proporción y que tú quieres asegurar tu patrimonio, está bien. Y en ciertos pueden juntos ser copropietarios. O si definitivamente a ti te gustaría que tu esposo esté en el hogar cuidando a tus hijos, pues también sería un poco injusto que tú hagas tu patrimonio y no lo compartas con ella, cuando tú te puedes ir a trabajar abiertamente, tranquilamente, sabiendo que hay alguien que está en el hogar, ¿no? Claro. Oye, ¿y tú consideras que hay casos que a veces no son necesarios llevarlos a juicio? O sea, que se puedan arreglar en una conciliación o algo respecto en el tema del divorcio. Yo creo que sí, que la mayoría de los juicios se podrían arreglar en un convenio y no irse con el juez, porque todo sería más sencillo si la gente respetara los acuerdos que ya tenía, ¿no? Imagínate, hace rato recibí una llamada de alguien que la recomendó conmigo de una notaría, y me dice, ¿sabes qué? Estoy casada, pero ya decidimos que voy a dejar de trabajar. Yo gano tanto dinero en la maquila y voy a dejar de ganarlo. Entonces, a lo mejor mi marido no me va a dar la misma cantidad, pero acordamos que, pues ya estamos casados, que me va a dar tanto a la semana, que si nos llegamos a separar, las rentas de esto es para pagar mis cosas o mis gastos médicos o bla, bla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y obviamente, pues es hacer un convenio, y ellos van a tener un convenio y esperan en Dios nunca usarlo. Claro. Pero si llega a pasar, entonces, ¿sabes qué? Nosotros ya no nos tenemos ni que pelear. Claro, simplemente ya tenemos un acuerdo, ya habíamos decidido que tú ibas a pagar las escuelas, que tú me ibas a dar esta cantidad, que es la que siempre me has dado, y que yo voy a vivir en la casa, aun y cuando es de los dos, porque es sociedad conyugal, pero decidimos que yo me voy a quedar en la casa. ¿Por qué? Porque es más fácil, tú ya estás adquiriendo otras propiedades, y es más fácil que por tu trabajo, tus créditos, lo que tú quieres, tú puedas adquirir, pero a lo mejor por la edad de la persona que ya no está trabajando, ya es complicado para ella adquirir un inmueble. Okay. ¿Y quién es más propenso a no respetar ese acuerdo ante este tipo de situaciones? Generalmente los hombres. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque a lo mejor era el acuerdo que tenemos. Digo, los seres humanos somos cambiantes, claro. Por eso el derecho familiar es mutante. Entonces, a veces ese es el acuerdo que teníamos, y por las buenas todo, y cuando estoy enojado o cuando simplemente ya vivo en otra casa, ya tengo otra familia, pues ya voy a pagar doble renta, entonces claro. A lo mejor ya no puedo seguirte pagando lo mismo que habíamos platicado, claro. ¿No? Y respecto a los temas que platicábamos hace rato, que decíamos que a veces pues entra ya este tema de llevarlo a lo mejor a pleito, a un juicio. ¿Tú sugieres algo? O sea, porque a veces, y me contabas de casos en los que la mujer se las queda de perder más porque no existen bienes inmuebles por parte de la expareja, ¿no? Entonces, fíjate que mi sugerencia es siempre preventiva, siempre, claro. Así. Yo sé que a lo mejor, bueno, obviamente que se asesoren. Cuando ya ven, dicen que cuando ves las barbas cortar, pongan las suyas a la cara. O sea, cuando ya ves algo, ve con el abogado. O sea, no necesariamente tienes que divorciar. Claro. Simplemente
puedes ir a una asesoría y saber dónde estás parado, pero imagínate qué padre estaría, y creo que ya estaría padre que todos tuviéramos un poco de conocimiento de educación financiera, y dijéramos, oye, tenemos este ahorro, ¿qué te parece si invertimos? Mira, venden esta casita adjudicada, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué onda que la compramos? O mira, este terreno en pagos en X lugar, ¿qué onda? Lo hacemos. O ¿sabes qué? ¿Qué te parece si ponemos un negocito, lo metemos, no sé, en CETES? Sí. O sea, imagínate que fuéramos pensando a lo mejor en poner un negocito, en hacer algo, que nosotros también pudiéramos darles ideas, ¿verdad? Para crecer el patrimonio. Crecer, porque a veces es muy fácil decir, bueno, quiero una nueva camioneta, quiero, fíjate que quiero el viaje a tal lugar y todo, ajá, pero también tengo que pensar en que yo soy parte de esa sociedad, de esa familia, y entonces también podemos nosotros, proponer, claro. Y entonces, pues imagínate si fuéramos proponiendo comprar cosas o no sé, o sea, tener alguna educación financiera en ahorros, etcétera, pues nosotros también sabemos que en una emergencia somos parte claro. De ese ahorro, ¿no? Sí, y es que el hecho de no tener una independencia económica como mujer también te puede llevar a veces a amarrarte a relaciones en las que no quieres estar, ¿no? A mí me ha tocado a veces platicar con amigas que me han dicho que ya no quieren estar con sus esposos. Me dicen, pero es que si me separo de él, si me divorcio, pues no sé qué voy a hacer porque toda mi vida he dependido económicamente de él, ¿no? Entonces, qué importante es también como mujeres pues tener esta independencia, hacer este tipo de inversiones a lo mejor en pareja que ya sabes que tú también aportaste a esto y que no a lo mejor únicamente pues es de él, ¿no? O sea, claro. Estar seguras, como dices tú, de en dónde estamos paradas. Y también fíjate que a lo mejor también tiene que ver, es el vivir por debajo de lo que ganamos. Porque a veces, me ha tocado muchas veces que el marido gana 100,000 pesos y gastan 100,000 pesos, pero gastan 100,000 pesos juntos. Ya. Entonces ya cuando se van a separar, pues evidentemente, pues como andan las rentas, hay que pagar otra renta o hay que sacar otra hipoteca. Entonces ya no vamos a tener la vida de los 100,000 pesos porque yo vivía con 100,000 pesos. Okay. Entonces, pues es muy difícil que a lo mejor alguien que no trabajó tenga la vida de los 100,000 pesos, un ejemplo, porque si tú te vas a las demandas alimentos, vamos a pensar que te toca el 20% por un hijo, más tu 10%, 15% porque estuviste casada por el tiempo que duró, entonces a lo mejor el 35% y tú dices, bueno, con 35,000 pesos no voy a poder pagar la renta de la casa, la escuela, la gasolina, la comida, los útiles, los libros, todo lo que abarca los alimentos. Entonces, sí también hay que tener un poco de conciencia de decir, oye, ganamos 10, bueno, no sé, ahora sí que ya un tema de finanzas sería, bueno, vivimos con 50 o vivimos con 60, tanto se invierte, pero en esas inversiones yo también soy parte. ¿Por qué? Porque te estoy ayudando en ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que eso sí es importante desde mi punto de vista, porque a veces quieren que los alimentos sean como literal lo que me estaba pagando. Sí, pero lo pagaba porque... Y a veces hombres me dicen, sí, pero tenía las tarjetas al tope, o sea, ni siquiera el dinero que, no sé, ganaba 100 y gasto 120. Y a mí se me hace impresionante cómo puede, o sea, hay gente que vive así. Sí, sí, totalmente. Oye, y hablando de finanzas, quiero aprovechar para hacerte una pregunta por parte de nuestros patrocinadores, Tulana Finanzas. ¿Cómo te ves en el retiro? Yo me veo, no, yo ya me veo en el retiro. Ya me veo retirada mañana. Retirada yo mañana. No, pues me veo igual haciendo lo que me gusta, en los tiempos en los que puedo, disfrutando a mi familia, viajando y sobre todo seguir teniendo mi estilo de vida que tengo. Eso, o sea, a mí me gusta mi estilo de vida, me gusta, igual se puede incrementar, qué bueno, pero me gustaría estar tranquila, o sea, súper tranquila, de que puedo seguir viviendo, gozando, disfrutando de la compañía de mis hijos, que soy afortunada en poder en las tardes a lo mejor estar con ellos, de hacer actividades con ellos. Y ya más adelante, a lo mejor que ya sean grandes, pues a lo mejor hay viajar, hacer las cosas que me gustan, pero no con el de hoy tengo que ir a trabajar, sí. No con la obligación, sino por placer. Hacer lo que me gusta, claro, pero también teniendo tiempo para mí. Padre. Y durmiendo tranquila, sí. ¿no? Sin deudas, sin preocupaciones. Sin deudas, sin preocupaciones. Oye, Vane, ¿y cómo consideras que es tu relación con el dinero? Fíjate que creo que es buena, últimamente es buena. Últimamente es buena. Yo creo que mi relación con el dinero es buena. Yo le tengo respeto al dinero. Trato de invertirlo en pequeñas cositas, ¿verdad? Sí, también gasto, claro. Pero sí me gusta, o sea, sí pienso como mucho en el futuro y digo, bueno, o sea, veo una oportunidad y trato de
comprarla, adquirirla, de ahorrar o de tratar de sacar aunque sea algo de inversión de algo. Ok. Vane, pues muchas gracias por haber estado aquí. Saludcita y los invitamos a seguir a la doctora Vanessa en sus redes sociales. Gracias.